Yo soy terapeuta ocupacional y llevo 2 años y medio aproximadamente ejerciendo. Actualmente me encuentro en Barcelona, en España. Vine a estudiar un magíster en drogodependencias y me encuentro haciendo, bueno, inicialmente era una práctica, actualmente voluntariado, en un huerto terapéutico. Soy terapeuta ocupacional y llevo ejerciendo 5 años la profesión. Bueno, soy Macarena Insunza, terapeuta ocupacional. Salí egresada el 2015, pero me fui a vivir al extranjero, por lo tanto tengo desde que egresé 5 años de experiencia acá en Chile. Estuve haciendo algunos voluntariados como terapeuta ocupacional en el sudeste asiático y el resto de mi experiencia es principalmente hospitalaria aquí en hospitales de Santiago, hospitales y clínicas de Santiago. Trabajé en, bueno, fue el trabajo que alcancé, fue en una comunidad terapéutica, que eso es un centro de rehabilitación de drogodependencias. Las personas van a hacer un tratamiento por algún tipo de adicción a alguna sustancia y se trabajan diferentes habilidades, hay varios profesionales en ese lugar, en donde la persona tiene que estar 1 año aproximadamente para poder alcanzar como la rehabilitación. A ver, un terapeuta ocupacional, sobre todo en el área de adicciones, ayuda a la persona un poco a volver a ser independiente, a retomar su autonomía y trabajando, bueno, varias habilidades personales, sociales, de comunicación. Los ayuda un poco a volver a estructurar una rutina, por ejemplo, en el manejo del dinero, ya que utilizan el dinero para comprar la sustancia, por ejemplo, y se le enseña a manejarlo y gestionarlo de mejor forma, así como también trabajar con las relaciones familiares y sociales, muy importante, y bueno, la participación tanto laboral como social. Finalmente, la terapia ocupacional puede abarcar muchas áreas. Bueno, eso es algo interesante de la carrera, que uno puede trabajar o desempeñarse, por ejemplo, en áreas con niños, con adulto mayor, en comunidades, con diferentes perfiles de persona, tanto en rehabilitación más física o ya una rehabilitación más psicosocial o de reinserción social. Inicialmente yo quería enfocarme más como al área adolescente o más infantil y bueno, dentro de la búsqueda me apareció esta oportunidad de trabajar en la comunidad terapéutica y me encantó el trabajo como terapeuta ocupacional, me encantó el ambiente, además que yo creo que por historias también personales uno como que se conecta un poco más como con los usuarios, entonces me encantó lo gratificante que es finalmente ver los resultados positivos. Cuando yo egresé de la universidad estuve el tiempo que me tomé de vacaciones y en marzo me puse a buscar trabajo, ya en abril tenía mi primer puesto laboral de terapeuta ocupacional en una residencia psiquiátrica y ahí comencé haciendo un par de horas. En el fondo lo que me dedicaba a hacer eran talleres para poder mantener habilidades de las personas en estas residencias y ahí llegué específicamente por un caballero que conocí, ya que en marzo, antes de ingresar a ser terapeuta, estuve trabajando como secretaria. Entonces ahí conocí a un caballero que se relacionaba mucho con el área de salud mental y él me hizo el nexo. Y ese fue mi primer puesto laboral. Y en agosto de ese mismo año postulé a través de una página de internet y me llamaron para un centro ambulatorio como reemplazo que se llama Centro Cultiva. Bueno, un reemplazo de pre y postnatal y luego de eso les gustó mi trabajo también un poco y decidieron que me quedara y ese dispositivo tenía una residencia psiquiátrica. Entonces mi carrera como profesional se ha visto desde los 5 años trabajando en residencias psiquiátricas y en un centro ambulatorio de salud mental específicamente, que esa es en el área que yo me desempeño. Específicamente yo me desempeño en trastorno psiquiátrico severo, esquizofrenia, trastorno bipolar, déficit intelectual. Se trabaja en equipo. Yo en residencias tengo que trabajar con la administración constantemente y con las cuidadoras, porque una residencia es un dispositivo donde viven personas. Están 24/7 ahí. Entonces, hay cuidadoras que se hacen cargo como del turno día-noche, la administración que es la que maneja esto, y ahí estoy yo también como entre medio de esta transición de poder apoyar a las cuidadoras y también trabajar con la administración. Y en el caso del centro Cultiva, que es más ambulatorio, ahí trabajo con fonoaudiólogo, con arteterapeutas, con psicóloga, terapeuta hortícola, entonces igual el trabajo es bien interesante como el poder relacionarse como con todos estos cargos también o de estas distintas profesiones porque al final enriquecen todo el proceso de la rehabilitación de la persona. Solo el terapeuta ocupacional no va a lograr quizás el trabajo emocional que necesitan de un psicólogo, el trabajo desde la estimulación más cognitiva, fonoaudiológica,
biológica del fono. Y, por ejemplo, aquí yo trabajo con arte terapeuta que trabaja también toda esta parte más de expresión emocional a través del arte. También son ramas que son súper importantes como poder potenciar dentro de una rehabilitación. Entonces, súper importante como conseguir el trabajo siempre en equipo. Cuando estuve en la universidad me gustó mucho el área de salud física pediátrica. Sin embargo, el destino me llevó finalmente a trabajar en el área de salud física, pero en adultos. La experiencia que tengo es 100% hospitalaria, o sea, siempre he trabajado en el área hospitalizado con pacientes de unidades básicas, unidades intermedias y unidades de cuidados intensivos o tratamiento intensivo. Partí trabajando en el mismo lugar en donde hice mi práctica profesional que me dejaron contratada, que fue en el Hospital del Trabajador, y ahí en realidad es un contexto un poco más acotado que en los hospitales más comunes o más tradicionales, porque son personas que llegan accidentadas por el trabajo o por accidentes de trayecto. Entonces nos tocaba ver muchas personas con lesión medular, muchas personas con traumatismo encéfalo-craneal, un impacto importante en tus funciones cognitivas o a nivel motor funcional, fractura, más que nada lesiones más traumáticas. Claro, en ese contexto la rehabilitación va enfocada siempre con el mismo objetivo, de que la persona vuelva a retomar su independencia en sus actividades diarias. Entonces, en el contexto hospitalario lo que uno hace es favorecer que la persona vuelva a tener el control del tronco para sentarse al borde de la cama, que vuelva a tener mejor movilidad de sus brazos, que vuelva a tener mejor destreza en las pinzas, mejor destreza en la fuerza, que pueda volver a lavarse los dientes, que pueda volver a comer de manera independiente. Si uno lo piensa, son actividades que uno hace de manera tan automática que en realidad uno no piensa lo difícil y complejo que pudiese tornarse después de una patología, después de un accidente. Y darle ese tipo de herramientas a las personas en realidad tiene un impacto súper potente, porque en el fondo les volvemos su independencia. Yo te diría que en el área en el que yo me desempeño, que es el área hospitalizada, uno tiene como 3 áreas. La primera es como el área motora, ahí es donde nos parecemos un poquitito más al kine que de repente nos preguntan. Nos enfocamos un poco más en la movilidad específica de algún segmento, ahí pasamos al área más funcional, que vuelva a desempeñarse de manera independiente en sus actividades diarias. Y también tenemos el área cognitiva, en donde tratamos de trabajar la orientación, la planificación, el proceso de abstracción, la velocidad de procesamiento mental, la flexibilidad cognitiva. Todo ese tipo de tareas se trabajan. A ver, no tanto como un año, por ejemplo, pero inicialmente fue complejo, principalmente porque suele suceder que se piden muchos años de experiencia o se piden especializaciones o diplomados, como realmente más estudios que uno saliendo recién de la carrera no tiene. Entonces yo creo que por ese lado se hace un poco más, si se hace difícil, pero está dentro de la media, yo creo. Como que la terapia ocupacional igual tiene su rol, como te decía, en diferentes ámbitos. Entonces sí es requerida. Lo malo es que en la mayoría de los recursos se necesita, por ejemplo, un terapeuta ocupacional. Entonces, como que no hay mucha cuota de profesionales terapeutas ocupacionales para trabajar en los recursos. La verdad que me llegó, como te digo, justo de una situación muy diferente. Yo en ese momento también estaba con todo el ímpetu de que quería generar dinero, entonces ahí me puse a trabajar, como te digo, como secretaria en una consulta además pediátrica. Entonces, justo se dio como por coincidencia haber conocido a este caballero que me llevó por el camino de conseguir este trabajo. Dentro del mercado laboral, de lo que yo conozco también como otros compañeros de carrera, igual fue una situación como difícil para algunos conseguir trabajo. En mi tiempo sí era la dificultad de que la carrera era muy poco conocida. Todavía no estaba como el boom, pero hoy en día creo que la terapia ocupacional ha tomado como un lugar, como en la palestra de la salud, como importante, donde la gente ya por lo menos está logrando reconocer. Y ahora, como te digo, también con el tema COVID, que la terapia ocupacional también se ha hecho como bastante más conocida. Creo que hoy en día no sería tan difícil quizás como poder encontrar trabajo, pero tenemos la otra desventaja que se produce por eso, que al ser tan conocida se van ocupando más los campos. Yo tuve la suerte que en el mismo lugar donde hice mi última práctica profesional
me llamaron para seguir trabajando. Entonces yo salí de la universidad y estaba trabajando a las 2 semanas después que terminé. Tengo otras compañeras que se demoraron un par de meses en encontrar trabajo, pero va a depender mucho del área y bueno, y como todo tiene también que ver mucho con las redes. Si tú estás en un centro en donde hiciste una buena práctica profesional, a lo mejor no tienes la posibilidad de dejarte en ese lugar, pero sí el mundo de la terapia ocupacional sigue siendo pequeño, entre comillas. Entonces es como, yo voy donde mi colega que trabaja en el Barro Luco y le digo como, oye, ¿tienes algún contacto de tal persona, de un terapeuta ocupacional? Y te va a decir como, no, pero mira, tengo una chiquilla que hizo la práctica profesional y que le fue súper bien. Y a partir de eso, o sea, cuando uno tiene un buen desempeño, yo te diría que no es difícil encontrar trabajo porque en el fondo las redes se mueven mucho dentro de esta área. Los conocimientos se van adquiriendo. Uno como terapeuta ocupacional recién egresado, el conocimiento real que tiene en el manejo como en la práctica es bajito igual, porque claro, uno tiene la teoría, pero cuando uno lo va a poner en práctica, en la realidad, de repente es súper difícil, es súper distinto. Por lo tanto, yo te diría que lo que más prima y lo que me ha ayudado mucho es el tema de las habilidades blandas, porque la forma en cómo tú te relacionas con el resto, el tema de la responsabilidad, de la asertividad, de la perseverancia, de la tolerancia a la frustración, son las habilidades que más se destacan en un puesto de trabajo, más que las habilidades como terapeuta ocupacional, porque es un trabajo en equipo constante. O sea, yo hago mis sesiones en conjunto con el fonoaudiólogo, yo hago mis sesiones en conjunto con el kinesiólogo, yo le pregunto cosas al médico como, oye, Doc, ¿te parece que trabajemos esto? ¿Te parece que hagamos esto con el paciente? Tengo una duda con este paciente, haber hecho todo, pero todavía siento que le falta. Colega, ¿se te ocurre algo distinto? En realidad, eso es lo más importante en un trabajo, porque los conocimientos se van adquiriendo. O sea, lo que yo sabía cuando salía, lo que yo sé ahora, o sea, hay un mundo de diferencia. Pero lo que no ha cambiado creo que son mis habilidades blandas, que es lo que me ha abierto puertas finalmente en los otros lugares que he trabajado. Compleja, porque finalmente tenía que aclarar mucho lo que me gustaba, lo que me interesaba, no tenía mucha claridad de todos esos aspectos, entonces me enfoqué a buscar las alternativas que se aproximaran un poco más a cómo era yo, ¿no? A mí me gustaba como un poco el tema de ayudar a las personas, aportar mi granito de arena de alguna manera, pero tampoco me veía, por ejemplo, en una oficina o sentada así como en un computador todo el día, no sé, como que necesitaba algo más como al aire libre, que se pudieran hacer como más actividades manuales también, me gustaban mucho las manualidades. Entonces desde ahí, como identificando mis intereses, fui aclarándome, y también me pasó porque vi una película que era Patch Adams y que, claro, el médico o el psiquiatra, no me recuerdo muy bien qué era, hacía reír a los niños y todo, que estaban hospitalizados, y finalmente aportaba como su granito desde su propio carácter o personalidad. Y me puse a averiguar y encontré la terapia ocupacional, que por lo demás no es una carrera como tan conocida, y bueno, y dije ya, bueno, esto es lo mío, yo creo. Desde primero a cuarto medio siempre quise estudiar enfermería. Yo creía que ahí iba a poder hacer un poco lo que estoy haciendo hoy día en terapia ocupacional, de poder estar con las personas en los momentos que más te necesitan, cuando están con alguna enfermedad o alguna situación más vulnerable, pero efectivamente ahí había muchas cosas que no me gustaban, que tenía que ver con los turnos, y justo me tomé un año de preuniversitario, y en ese año de preuniversitario conocí la carrera de terapia ocupacional, y ahí me enamoré, porque en el fondo cuando me describieron la carrera era todo lo que yo pensaba hacer, como el poder, pues en este caso yo también trabajo en una visión mucho más comunitaria, entonces poder estar con la gente desde su comunidad, que ellos pudieran ser capaces de insertarse dentro de la sociedad, y que a través de eso la terapia ocupacional como que podía guiarlos, como en el área laboral, en el área más cotidiana, desde cosas tan mínimas como la rutina de bañarse, hasta lo máximo que es lograr insertarte en un puesto laboral o en alguna actividad de interés que te guste. Ahí fue que yo en ese año logré como enamorarme de la carrera. Mira, yo desde chica sabía que quería estudiar algo relacionado al área de la salud. No tenía claro qué. Me gustaba mucho obstetricia, pero yo pensaba, no, me gusta trabajar con turnos. Entonces como que lo descarté solo por esa opción. Y estaba ya en tercero medio y en realidad leía las descripciones de las carreras y ninguna me hacía sentido. Hasta que llegó una feria y salí a terapia ocupacional, leí la descripción que tiene que ver con esto de poder ayudar a la reinserción social, de poder apoyar en la rehabilitación de las personas, quienes
kinesiología me generaba un poco de ruido por el tema más respiratorio, porque era como, sentía que era como muy motor, como que no había un propósito más holístico detrás, entonces como que me quedaba un poco corto, y de repente cuando vi la descripción de esta carrera, que es una carrera finalmente del área de la salud, pero al mismo tiempo es súper humana, entonces esa fue la principal razón por la cual yo la elegí, o sea, fue como, a partir de eso dije, no, esta es la carrera que yo ando buscando y es lo que siento que me va a satisfacer. Se va autoconociendo a uno mismo, y eso también encuentro que es algo muy enriquecedor, y desde ahí ayudar al otro y ya ver cuando empiezan a cambiar o a mejorar sus vidas, a ser más sociable, a, no sé, a mejorar su dinámica familiar, a quererse ellos mismos o mismas. Bueno, son un montón de cosas que finalmente cuando uno ya ve bien a las personas como reincorporadas y volviendo a ser ellos mismos, no tiene pago, es demasiado gratificante. Bueno, todos los agradecimientos de las personas con las que uno trabaja también, porque ya sea en el ámbito que uno sea, uno trabaja ayudando para y por las personas. Siempre va a ser centrado en ellos y ellos son los que hacen todo el trabajo y nosotros básicamente vamos guiando también. Entonces también el agradecimiento de ellos por haberlos acompañado y apoyado es otra cosa. Cuando voy con ellos a cobrar pensiones, por ejemplo, que los acompaño a hacer este acompañamiento, esas conversaciones de que ellos te digan, por ejemplo, gracias porque ahora puedo saber dónde llegar, o gracias porque ahora puedo manejar el dinero, o gracias porque ahora entiendo mejor cómo funciona como la vida cotidiana. Entonces yo creo que eso para mí es como lo más gratificante. Y las conversaciones en el área de salud mental, es súper enriquecedor para uno también ver las experiencias de vida que ellos tienen y cómo ellos también han buscado la forma de salir adelante. Y eso también para mí es súper enriquecedor. El área humana, la forma en cómo uno se relaciona con las personas, la forma en cómo uno impacta en la vida de las personas, es lo más gratificante que uno puede tener tanto a nivel profesional como a nivel individual. Yo de repente veo mi carrera profesional como un propósito de vida. Ayudo en la calidad de vida de que una persona sea más feliz, más independiente, que vuelva a ser papá, que vuelva a ser trabajador, que vuelva a ser hermano, hermana. Hasta el día de hoy tengo contacto con pacientes de años que te dicen como, señorita, como nunca voy a olvidar lo que usted hizo por mí, o sea, usted me volvió como a la vida. O sea, imagínate lo que es una persona no poder comer solo en una reunión familiar y estar con toda la familia y que te tengan que dar la comida en la boca, limpiarte porque te mancháis. Es súper potente en realidad tener la posibilidad de volver a ser independiente, como que son cosas diarias tan cotidianas que en el fondo uno no las valora. El mayor aprendizaje también que he tenido a partir de mi experiencia es que yo he aprendido a ser muy agradecida de la vida, como que yo a diario doy gracias, como no a un nivel religioso, sino que a un nivel más tangible de qué afortunada soy de, no sé, poder en la mañana levantarme y vestirme sola. También hay que considerar que para ser terapeuta ocupacional en general se trabaja con muchas dificultades que son muy importantes, ya sea algún trastorno físico, alguna dificultad física o alguna dificultad más cognitiva de aprendizaje o dificultades sociales. En este caso las adicciones, por ejemplo, son temáticas como súper fuertes, o sea, directamente puede ser hasta de violencias y cosas así. Entonces también se requiere trabajar harto las habilidades como personales. Incluye, por lo menos en mi ámbito, mucha frustración también. También un poco, bueno, el tema de tener que posicionar siempre la profesión de la terapia ocupacional. Como no es tan conocido y no se comprende de repente de la mejor manera, hay que estar como constantemente uno misma posicionándose dentro de diferentes equipos, como otros profesionales o ya simplemente con familiares de usuarios, por ejemplo. Que claro, de repente es mucho más relevante el psiquiatra y luego ya viene el terapeuta ocupacional, como esas jerarquías de profesión, que al final es un trabajo integral y todos trabajan de la misma manera y aportan lo mismo, pero claro, de repente hay ocasiones en que no se conoce o no se tiene bien claro el rol y ahí es cuando uno tiene que empezar a explicar y como a profundizar aún más, pero desde ya como explicando y pudiendo transmitir lo que uno hace, yo creo que se valida bien. Yo creo que el tema del autocuidado, sobre todo en esta área, también hay una harta carga emocional en la cual uno tiene que estar constantemente sabiendo tener este autocuidado, como te digo, porque si no uno se carga mucho, porque además también, como te digo, son situaciones a veces muy extremas, donde puede haber alguna descompensación, o que en general también ellos puedan estar con una visión más negativa. Entonces como que yo creo que lo más desafiante, no difícil, sino que desafiante es como saber siempre tener ese autocuidado, de poder darte el espacio
espacio para ti después de como un poco desprenderte de los problemas que puedan generar el trabajo, como la carga horaria me refiero, hasta quizás quedar afectado emocionalmente por lo que te pueda decir algún usuario. Principalmente siempre intento, cuando llego a mi casa, por ejemplo, darme el espacio que de lo que más me gusta hacer. A mí me gusta mucho leer, por ejemplo. Entonces, me doy el espacio de leer y también creo que tengo como, o se ha formado en mi vida un grupo importante de personas que también me ayudan mucho como a salir como de la rutina del día, ¿no? Mi pareja, por ejemplo, también ha sido un principal como apoyo en que ya hagamos esto, como desliguémonos del trabajo. Entonces, saber que cuando uno está en la casa, es la casa y los espacios protegidos de poder reírse, de poder ver películas, de poder leer, como un poco limpiar esas cosas que quizás te puedan ir quedando durante el día de lo laboral. No sé si ahora la formación será distinta, pero años atrás la preparación como muy específica del área hospitalizado, que tiene que ver con conceptos más médicos, no se entregan tanto en el pregrado. Entonces, cuando uno quiere ir a esta área, de repente como que es verdad que como que uno siente que le faltan un poco de herramientas. Como si es que uno no ha tenido una práctica profesional en el área hospitalizada, es súper difícil manejar conceptos cotidianos, términos médicos, términos de exámenes, términos de patología. Es súper complejo que yo siento que no se ahonda tanto en el pregrado, entonces ahí implica un esfuerzo extra de tener que indagar y estudiar mucho más con respecto a eso. Lo otro es que uno trabaja en equipos multidisciplinarios grandes, entonces la terapia ocupacional sigue siendo relativamente nueva, entonces pudiese ser que en algunos profesionales se sienten un poquito pasados a llevar y ahí uno tiene que aprender a ser asertiva, ¿verdad? Para poder evitar conflictos con personalidades que sean más distintas, que yo creo que pasa en todo trabajo en realidad. Entonces ahí el desafío es poder ser lo suficientemente tolerante y asertivo para expresar nuestras necesidades e inquietudes con el resto del equipo. Ahora durante la pandemia ha sido duro. Me ha tocado vivir muchas muertes, me ha tocado vivir muertes de pacientes, muertes de gente que uno genera vínculo, de esa persona que está dando todo lo posible para que salga adelante, que todo el equipo está luchando para que salga del ventilador, para que salga de la UTI, y no funciona. Y veis in situ que hizo un paro cardiorrespiratorio y que no hay nada que hacer. O sea, obviamente se hace todo lo posible, pero de los años que llevo de experiencia, estos 2 últimos años han sido los años más duros que me ha tocado vivir como a nivel profesional. Todavía me acuerdo una vez que me tocó salir de la clínica y justo estaba en la urgencia saliendo por ese lado y había unos familiares que su papá había fallecido recién. Y es ver el dolor de toda esa familia que está detrás. Entonces, yo creo que como desventaja, el terapeuta ocupacional al ser tan holístico y al ver tantas áreas de esa persona, porque no es solo el área motora ni física, es el área emocional, es el área familiar, el laboral, no te es irrelevante como el sufrimiento de la familia. Bueno, yo les diría a todos y a todas que busquen lo que más les gusta hacer, los que los gratifique, que si no es ahora puede ser el año siguiente, que no se apresuren con sus decisiones, que disfruten también la etapa de transición entre salir del colegio y entrar a algo más profesional, pero sobre todo que sea algo que les guste y los gratifique y les haga soñar. A los que les gustaría estudiar terapia ocupacional, que tengan mucho trabajo personal, que se esfuercen en comprender la carrera, en estudiarla bien, en ver toda la amplitud de actividad que se puede hacer y desde ahí también ir buscando lo que más les guste, porque se puede hacer mucho y que es una carrera preciosa, muy motivadora y que hay harto por qué entregar. Bueno, lo que también siempre le digo a los alumnos de práctica, los ayudo a estar en este proceso final que son sus prácticas profesionales, que en el fondo siempre sea donde sea que ellos escojan el área que quieran, nunca perder como la esencia que en general demuestra uno cuando es estudiante, porque cuando uno es estudiante va como con todo este ímpetu de salir, con todo este ímpetu de también de querer como mejorar y cambiar muchas cosas que uno va observando, sobre todo en el área de la salud, y más en salud mental. La salud mental es una de las áreas que está más abandonada dentro de la salud. Entonces, es súper importante que hoy en día la gente que vaya a generar, o sea, que vaya a estudiar en el área de la salud y quiera generar cambios, que lo logren, que no se caigan como en esto del sistema, sino que logremos como sacar más allá, porque una de las cosas más importantes de la vida es tener una buena salud mental. Bueno, yo creo que el que quiera decidir estudiar terapia ocupacional no se va a arrepentir de poder
tomar esa decisión porque yo creo que el solo hecho de pensar en ayudar a uno a otro es algo que siempre va a enriquecer el alma y que además también va a enriquecer el alma de otra persona. Entonces creo que si mi vocación está en poder entregarle mi apoyo, mi acompañamiento, mi consejo o mi conocimiento en este caso de poder ayudarlo a insertarse o tener una mejor calidad de vida o una salud buena en el fondo, un bienestar, creo que siempre va a ser una buena decisión. Si eres una persona que sientes que tienes un deber social de querer ayudar al otro, de querer tener un impacto en la sociedad, terapia ocupacional definitivamente es una carrera que tiene un impacto muy importante en la vida de las personas. Es una carrera hermosa, muy integral y que en realidad a cualquier persona que le guste el área de la salud y que quiera llegar un poquito más allá es definitivamente la carrera que estudiar.